Hola, buenas tardes, qué gusto estar nuevamente reunidos, así sea virtualmente, para recibir la palabra. Este es nuestro servicio de mitad de semana. Damos gracias a Dios por su fidelidad y el día de hoy vamos a ver una palabra que el Señor nos ha dado. La hemos titulado El ingrediente esencial de la oración. Entonces ya sabemos que el día de hoy vamos a hablar acerca de la oración. Sabemos que nuestro país, Colombia, en esta época estamos pasando por situaciones muy difíciles, más con el tema del virus del COVID. Muchas personas lamentablemente han muerto a causa de este virus, muchas están enfermas, otras están en recuperación, pero sabemos que hay algo que está acongojando nuestra ciudad a nivel mundial, no solamente nuestro país, sino a nivel mundial, y es necesario que nosotros estemos como hombres y mujeres de Dios parados firmes en la brecha, orando, haciendo lo que Dios nos ha llamado a hacer. Y eso es lo que queremos enseñar el día de hoy, eso es lo que quiero enseñar acerca de la oración, de la importancia de la oración, pero ¿cuál es el ingrediente esencial para que una oración produzca resultados? Porque nosotros sabemos que muchas personas oran, aún los que no conocen a Cristo de alguna manera rezan o oran porque ellos están de alguna manera buscando. Los brujos también rezan, pero nosotros somos personas que oramos al Dios vivo, al Dios de verdad, y nosotros debemos orar con un corazón de acuerdo a la palabra de Dios para recibir resultados, y eso es lo que vamos a aprender hoy en la palabra. Entonces, sin más preámbulos, vamos a ir a abrir nuestras Biblias y vamos a ir al versículo que se encuentra en Segunda de Crónicas, y vamos a ir al capítulo 7, versículos 13 y 14. Entonces ahí en ese pasaje aparece un título que dice Pacto de Dios con Salomón. Y en el versículo 13 dice, si yo cerrare, nosotros sabemos que el Señor, todo buen don viene de los cielos, del Señor no viene nada malo. Sabemos que los que tradujeron la Biblia en la Reina Valera la tradujeron en sentido causativo cuando es sentido permisivo. O sea, si el Señor permite que eso suceda, no es que Dios esté enviando el COVID, no es que esta situación la esté enviando Dios, sino que el Señor ha permitido que esto suceda. Y dice, si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo. Y el versículo 14 dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Nosotros sabemos que todo lo que está sucediendo es como el versículo 13 que vemos acá. Vemos un ámbito de peste a nivel mundial, una enfermedad que está acabando con muchas personas, pero también vemos que eso es a raíz de la maldad del ser humano. Vemos que el corazón del hombre cada vez está más malo, él no ama, es una persona, como dice la palabra de Dios, tiempos peligrosos, cuando dice que vamos a los finales de los tiempos, los hombres serán amadores de sí mismos, los hombres serán malos, y eso es lo que nosotros vemos hoy en día. Vemos que la gente tiene un corazón endurecido, que tú le hablas de la palabra de Dios y ellos cierran sus oídos, que ellos no quieren saber nada, que llaman a lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo, y todo eso es consecuencia de lo que estamos viendo hoy en día, porque realmente es triste ver la sociedad tan triste, que todo perdió valor, todo lo que para Dios es hermoso, para ellos no vale nada, la vida, el amor, todo se convirtió en algo material, todo el mundo busca en hacerle daño a otros. Entonces es triste ver la clase de hombres que hay hoy sobre la tierra, pero la palabra de Dios también dice que donde sobreabundó el pecado, abunda la gracia. Pero acá el Señor nos da una fórmula y nos dice que cuando veamos que un ámbito de peste, un ámbito de todas estas cosas, en el versículo 3 nos dice cómo debemos orar. Y hay cuatro cosas que nos dice este versículo que debemos hacer. Y número 1 dice, si se humillare mi pueblo. Entonces, número 1, hay que humillarnos. Para nosotros eso no es una palabra que sea muy común dentro del ámbito cristiano, porque a nadie le gusta ser humillado, a nadie le gusta humillarse, y cuando una persona se humilla se siente mal y dice, uy, ocurrió la peor humillación de mi vida, o fui humillada de una manera terrible, porque siempre vemos la humillación como algo malo.
Entonces muchas veces como cristianos, y más nosotros cristianos de fe que creemos en un Dios todopoderoso, pues la palabra humillarse no es como muy común dentro de nuestro ámbito cristiano, dentro de nuestro vocabulario, pero es necesario que nosotros nos humillemos delante de Dios. O sea, nosotros hoy nos vamos a pegar una humillada delante de Dios, vamos a reconocer que separados de Dios nada podemos hacer, porque eso es humillarnos. O sea, humillarnos es reconocer que nosotros sin el Señor absolutamente nada somos. Ver lo que está ocurriendo, hay un virus que está matando a todo el mundo, y ante esas cosas nosotros quedamos indefensos, porque nosotros sin el Señor no somos absolutamente nada. Sin la protección, sin el cuidado de Dios, sin la gracia, sin el favor de Dios sobre nuestras vidas, nosotros no tenemos absolutamente nada, aunque nosotros digamos ser creyentes, digamos ser cristianos, tener fe, pero cuando nos enfrentamos a circunstancias, nosotros vemos que únicamente dependemos de Dios y tenemos que humillarnos delante de la presencia de Dios y clamar por auxilio, por socorro y por ayuda delante de nuestro Padre. Y luego dice, y orare, si se humillare mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y orare. Entonces es necesario humillarnos reconociendo que separados de Dios nada somos, que separados de Él nada podemos hacer, y orar. Es necesario que nosotros estemos orando por todo lo que está sucediendo, que nuestros hermanos estén sanos, que la iglesia esté sana, que las personas en el mundo estén anhelando buscar la presencia de Dios, que volteen en medio de esta situación su corazón a Dios y entiendan que la única solución para esto se encuentra en Jesús y que en Él tenemos todo lo que necesitamos. Y luego dicen, y buscaren mi rostro. Es necesario buscar la presencia de Dios, que pasemos tiempo en comunión con Él, no solamente por decir Dios dame sanidad, dame provisión, dame, sino que busquemos el rostro del Señor, que busquemos el amado de nuestra alma, aquel que envió a su Hijo a morir por nosotros, aquel que nos ama con tal amor que aun cuando éramos enemigos de Él nos guardó, nos cuidó, nos protegió, nos dio una vida nueva, nos permitió nacer de nuevo, nos ha dado tantas cosas. Es necesario buscar el rostro de nuestro Padre, que nosotros tengamos comunión con Él, que podamos encontrarnos cara a cara, que podamos tener cada día comunión, intimidad con nuestro Padre, buscar su rostro, poder aprender de Él, cómo es, qué es lo que Él quiere para nosotros, poder estar en cercanía con Él. Y número 4 dice, y se convirtieren de sus malos caminos. Entonces, otro ingrediente para que la oración sea efectiva es convertirnos de los malos caminos. Es necesario reconocer que nosotros pecamos, que nosotros somos débiles, porque muchas veces como cristianos nosotros oramos y ya porque somos cristianos entonces todo es oración, todo oramos, pero no revisamos nuestros caminos. Nosotros debemos revisar cómo estamos caminando delante del Señor. Dios mío, ¿por qué tantas cosas malas? ¿Por qué está pasando tantas cosas, Señor? ¿Cómo estamos andando? Señor, ¿será que yo no estoy ocupando el tiempo correctamente? ¿Será que en mi corazón hay todavía cosas que te desagradan? ¿Será que en mi corazón hay orgullo? ¿Será que en mi corazón todavía hay autosuficiencia? ¿Será que yo estoy malgastando el tiempo, no estoy haciendo lo que tú me has llamado a hacer? ¿Será que no estoy meditando en la palabra como debo hacerlo? ¿Será que no estoy pasando el tiempo necesario orando? ¿Será que estoy viendo televisión que no te agrada? ¿Será que mis pensamientos mi mente está pensando cosas que no te agradan? De pronto los anhelos de mi corazón están contrarios a ti. Es necesario que nosotros como cristianos nos examinemos y nos volvamos de nuestros malos caminos. Cada día nosotros debemos estar en una búsqueda constante dentro de nosotros por buscar agradar a nuestro Dios, y necesitamos revisar dentro de nosotros si hay algo malo. Por eso David le decía, Señor, examíname, porque muchas veces ni cuenta nos damos. Examina y escudriñame y muéstrame si dentro de mí hay algo que te desagrade, y esa debe ser nuestra actitud para que la oración, porque si nosotros hacemos todas estas 4 cosas que he mencionado, dice, entonces yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Es decir, habrá una respuesta a esa oración. Es decir, que no solamente la fe, es necesario tener fe para orar, porque la palabra de Dios dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero yo puedo tener fe y estar equivocado en mi mal camino. Puedo tener fe y no humillarme delante de la presencia de Dios, ¿sí? Puedo tener fe y no orar, ¿sí? Porque hay personas que tienen fe y oran solamente cuando hay alguna dificultad, están orando, pero es necesario que nosotros estemos buscando el rostro del Señor. Entonces vemos que hay más ingredientes para que la oración tenga una respuesta.
y lo acabamos de ver. Y quiero que miremos este versículo puesto en práctica en una oración en la Biblia. Y para eso quiero que vayamos al libro de Isaías, en el capítulo 38, versículos 1 al 3 vamos a leer por ahora. Y el título dice Enfermedad de Ezequías. Muy propicio para estos días donde solamente se habla acerca de enfermedad, ¿sí? Y dice el versículo 1: en aquellos días Ezequías enfermó de muerte. Hay enfermedades que no son de muerte y hay enfermedades que son de muerte. Por ejemplo, el COVID-19 es una enfermedad de muerte. Hemos visto que muchas personas han muerto por ese virus. Y aquí vemos que Ezequías se enfermó de una enfermedad de muerte. Y dice, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás y no vivirás. Entonces volvió Ezequías su rostro a la pared e hizo oración a Jehová y dijo: oh Jehová, te ruego que te acuerdes ahora que he andado delante de ti en verdad y con corazón íntegro, y que he hecho lo que ha sido agradable delante de tus ojos. Y lloró Ezequías con gran lloro. Imagínense este hombre en esta situación, un rey que viene y le dice que tiene una enfermedad y una enfermedad de muerte. Y aparte de que tiene una enfermedad de muerte, viene el profeta de Dios. O sea, es que no era cualquier profeta, era el profeta Isaías, que todo lo que decía se cumplía. Y viene el profeta Isaías y le dice: ¿sabe qué, hermano? Usted se va a morir. Arregle su casa porque esta enfermedad lo va a matar. O sea, nada que hacer. No hay otro ámbito más desalentador. Una enfermedad de muerte. Un profeta que es un verdadero profeta de Dios, diciendo y confirmando que realmente va a morir. Pero este rey hizo lo que hemos hablado acerca de ese versículo. Número 1, se humilló. Dice acá, entonces volvió Ezequías su rostro a la pared. O sea, imagínese usted un rey que estrelle su rostro contra la pared. Eso es una humillación. Se humilló y empezó a orar, empezó a buscar al Señor. Dice que buscó su rostro, hizo oración a Jehová y dijo, y empezó a orar y decir: te ruego que te acuerdes que yo he andado delante de todos tus caminos con corazón íntegro. Y lloró Ezequías con gran lloro. Yo imagino que Ezequías empezó a orar y a decir: Señor, yo te he servido. Sí, es cierto que Ezequías hizo muchas cosas buenas y él empezó a orar y a llorar delante de la presencia de Dios, pero dice que lloró con gran lloro. O sea, usted se imagina, yo creo que él empezó a decir: Señor, yo soy bueno, tú ayúdame. Y cuando empezó a llorar, él lloraba porque se acordaba que realmente no era tan bueno como parecía, porque la palabra de Dios dice que justo no hay ni uno solo. Ninguno de nosotros podemos decir que somos perfectos, que hemos hecho las cosas bien, que hemos vivido nuestra vida totalmente para Dios, porque ninguno de nosotros realmente lo ha hecho. Cada uno de nosotros tiene fallas y debilidades. Y yo me imagino a Ezequías en ese momento de frustración llorando, recordando: yo por qué no oré más, yo por qué no busqué más de la presencia de Dios, yo por qué no medité más en la palabra, yo por qué no escuché más palabra, yo pude haber hecho más, yo pude haber hecho más. Y a Ezequías llorando y humillando su corazón delante del Señor. Acá no dice cuánto tiempo pasó después de que Dios le habló a Isaías, pero no sé, pudo ser un día, pudo ser dos, pudo ser varios días, pero lo cierto fue que este hombre, a pesar de que tenía una enfermedad de muerte, una profecía que iba en contra de él, que iba a morir por un hombre de Dios, pero este hombre decidió humillarse y buscar el rostro del Señor. Y acá el versículo 3 nos da una gran esperanza y dice así, el versículo 4, dice: entonces vino palabra de Jehová a Isaías diciendo. No sé cuánto tiempo pudo haber pasado desde que Isaías le dijo eso a Ezequías y Ezequías oró y buscó al Señor, pero acá dice: vino palabra de Jehová a Isaías diciendo, y le dijo: ve y di a Ezequías: Jehová Dios de David tu padre dice así: he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo añado a tus días 15 años y te libraré a ti
y a esta ciudad de mano del rey de Asiria, y a esta ciudad ampararé. Entonces este hombre obtuvo respuesta a su oración. La enfermedad de muerte, la enfermedad que había sido decretada para que lo muriera el Señor, la cambió el dictamen, porque el Señor dijo: he oído tu oración y he visto tus lágrimas, he visto la humillación. Tenemos una gran esperanza en nuestro Dios. La palabra de Dios dice que si nos humillamos y oramos y buscamos el rostro de nuestro Dios, Él oirá desde los cielos y sanará nuestra tierra. Este es el tiempo para que nosotros nos humillemos delante de la presencia de Dios. Nosotros, los grandes hombres y mujeres de fe que somos, este es el tiempo para humillarnos y orar a nuestro Dios y clamar para que Dios tenga misericordia de nosotros, para que tenga misericordia de esta sociedad maligna y perversa, que hombres y mujeres les puedan conocer. Este es el tiempo de clamar para que nosotros tengamos el poder, la valentía y el denuedo para salir a predicar de Cristo, para predicar que en Él tenemos libertad, para predicar que en Él tenemos sanidad, para predicar que en Él todo lo podemos, que Él es el único que cambia en dictámenes de enfermedades y de muerte. El diablo ha determinado a una enfermedad de muerte sobre el mundo entero, pero el Señor ha decretado vida sobre nosotros, sobre el pueblo que se humilla, sobre el pueblo que busca su rostro. El Señor responde su oración y da vida y da sanidad y trae libertad de toda esta opresión que el diablo ha querido enviar sobre la sociedad. Entonces es necesario que nosotros nos humillemos delante de la presencia de nuestro Dios, y si es posible cambiar una profecía que va en contra nuestra, así como también es posible cambiar una profecía que va a favor nuestro, porque todo depende de nuestro corazón. Sobre este hombre había una profecía de muerte, pero él la cambió con su corazón, se humilló ante la presencia de Dios y el Señor lo sanó y le añadió más años de vida. Hay personas sobre las cuales Dios habla palabra de bendición, pero personas no cuidan su corazón y esa profecía nunca se cumple en sus vidas. La cambiaron porque no cuidaron de su corazón, de hacer lo que Dios quería que ellos hicieran. Pero también hay hombres que cambian dictámenes de muerte por vida cuando se humillan delante de la presencia de Dios. Entonces, cuando nosotros nos humillamos y oramos, podemos ver que tenemos respuesta a nuestra petición. Es necesario que nosotros rindamos nuestro corazón con transparencia ante Él y nos humillemos y reconozcamos que separados de Dios nada podemos hacer. Esta no es una prédica común y corriente. Nosotros siempre que oramos hablamos de fe, de declarar la palabra de Dios. Es cierto, nosotros debemos hablar fe, debemos declarar palabra de Dios, pero también es necesario un ingrediente, y es humillarnos delante de Dios, reconocer que solamente estamos en manos de Dios y que Él es el único poderoso que puede obrar a favor nuestro, a favor de sus hijos. Y entonces miremos lo que nos dice el Evangelio de Mateo, porque pronto tú dices, bueno, esas son escrituras del Antiguo Testamento. Bueno, vamos a verlo a la luz del Nuevo Testamento. En Mateo capítulo 6, vamos a ir a Mateo. Aunque están en el Antiguo Testamento, tienen la misma verdad espiritual que nos rige hoy en día. Mateo, y en el capítulo 5 dice Jesús y la oración. Y entonces empieza el versículo diciendo: cuando ores, no seas como los hipócritas. O sea, ya el Señor Jesucristo empezó hablando. Y empezó hablando que la oración, más que palabras, se trata del corazón. Dijo, no seas como los hipócritas. Entonces, ¿qué es un hipócrita? Un hipócrita es alguien que dice algo, pero hace algo completamente diferente a lo que dijo. Eso es una persona hipócrita. Y el Señor nos dice, cuando ores, no sea como los hipócritas. O sea, que hablemos una cosa y vayamos y hagamos otra totalmente contrario a lo que nosotros hemos orado. Y dice, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas de las calles para ser vistos de los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. O sea, hay personas que les gustaba orar solamente el domingo en la iglesia, pero cuando estaban en la casa no oraban. Hay personas que les gusta orar y decir, oh, el Señor dice, y empezar a orar y a declarar y a orar, pero no quieren hacer absolutamente nada de lo que está orando. O sea, es decir, su corazón no está involucrado en la oración.
Cuando nosotros oramos, nosotros debemos involucrar nuestro corazón en la oración. Nosotros debemos humillarnos y con transparencia del corazón, lo que hay dentro de nosotros es lo que nosotros debemos hablar por nuestra boca. Hay personas que no saben nada de palabra de Dios porque apenas son recién nacidos, son nuevos creyentes, pero sus oraciones son sinceras delante de Dios. Sale lo mejor que hay de su corazón para su Padre Celestial y hablan con toda honestidad y transparencia y oran de esa manera a nuestro Padre que está en el cielo. Entonces, sigue diciendo el versículo 6, mas tú, cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta. Ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces, algo que el Señor Jesucristo nos enseña, número 1, es cierra la puerta. Tristemente, hoy en día la competencia en la comunión con Dios es el pecado en la intimidad. Muchas veces las personas cierran la puerta para pecar, para entrar a pornografía, para hacerle fiel a su esposa con su amante, para hablar con otra persona que no debe hablar, para drogarse, para hacer otras cosas. Cierran la puerta para pecar. Pero la palabra de Dios dice que nosotros debemos cerrar la puerta para tener intimidad con nuestro Dios. Qué triste que tantos hombres de Dios hoy en día se pierdan en lo secreto de sus casas con la pornografía, en la iglesia, los hermanos, las hermanas, que matrimonios se destruyan en lo secreto, chateando, hablando a escondidas con sus amantes, traicionando la fidelidad de sus esposos. Es triste ver cómo el pecado acecha en lo secreto, donde nadie lo ve, se encierran para pecar. Esa es la competencia. Pero nosotros, dice que cerramos la puerta para buscar a nuestro Dios. Nosotros debemos tomar el tiempo para estar a solas con nuestro Padre Celestial, cerrar la puerta y pasar tiempo en intimidad con Él, leyendo la palabra, hablando con Él, derramando nuestro corazón a nuestro Padre Celestial, reconociendo que lo necesitamos para cada día agradarle, reconociendo que somos débiles, que vivimos en un mundo malo, que necesitamos limpiarnos de toda contaminación para buscar agradarle y ser más parecidos a Él. Y el versículo 7 dice así: y orando, no uséis vanas repeticiones, como los gentiles, que piensan que por sus palabrerías serán oídos. Muchas veces uno como cristiano, a medida que va pasando el tiempo, tiende a sucederle esto, que ya empieza a tener un lenguaje religioso y entonces para orar ya empieza a tener un vocabulario exclusivo, y como ya ha orado, entonces él le empieza a repetir y a buscar palabras y a buscar lo más elaborado y empieza a repetir palabras que ni siquiera a veces está pensando con su corazón, sino más con su mente. ¿Qué voy a decir para deslumbrar, para descrestar a mis hermanos que me están escuchando, o al hermano que está al lado mío, o en la iglesia? Pero nuestra oración no debe ser vanas repeticiones. La palabra de Dios dice que nuestro corazón es el que debe estar involucrado, debemos humillarnos. Dice, no debemos usar vanas repeticiones. Y el versículo 8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosa tenéis necesidad antes de que vosotros la pidáis. Ya el Señor nos conoce, el Señor conoce nuestro corazón. Lo que nosotros debemos hacer es buscar su rostro, buscar su presencia. La transparencia de nuestro corazón es todo lo que el Señor quiere. Y luego sigue diciendo, vosotros pues oraréis así, y es la oración que nosotros conocemos como el Padre Nuestro. Dice, Padre nuestro, que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Lo que hay en tu corazón para tu Padre es lo que debe salir de tu boca. Gracias, Señor, por este nuevo día. Gracias, Señor, por la salud. Gracias, Señor, porque a pesar de esta dificultad te tenemos a ti. Tú eres nuestro sanador, tú eres el que nos sustentas. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro proveedor. Gracias, todo lo que tu Padre es para ti. Y luego dice, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, ayúdanos, Señor. Mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Entonces vemos que el Padre Nuestro, el Señor Jesucristo nos enseñó a orar, y lo primero que empezó diciendo, no seas hipócritas para orar. O sea, no digan una cosa y hagan otra.
lo que hay en su corazón es lo que debe salir para la oración. Y termina el Padre Nuestro diciendo que perdónanos así como nosotros perdonamos. Es decir, que la oración, más que palabras, la oración es el corazón. Cómo nosotros nos presentamos delante de nuestro Dios. Con un corazón humillado, la palabra de Dios dice que Él no desprecia un corazón contrito y humillado, o sea, un corazón que reconoce que necesita totalmente de Dios. ¿Tú por qué oras? Oramos porque dependemos de Él, porque separados de Él no podemos vivir, porque lo necesitamos cada día en nuestras vidas. Y ahorita en este tiempo de dificultad que se está viviendo con la enfermedad, con la escasez, con tantas cosas que está viviendo el mundo, nosotros necesitamos estar más pegaditos del Señor, ahí orando, pidiendo que el Señor nos ayude, porque la palabra de Dios dice: mi poder se perfecciona en la debilidad. ¿Sabe que usted y yo somos personas débiles? Nosotros somos débiles. Y pensaba en estos días en la debilidad del ser humano, pensando en que un virus llega y mata a una persona. Pensaba en la fragilidad del ser humano, en lo débiles que realmente nosotros somos. Y decía, ¿por qué el ser humano es tan débil? Y pensando en eso, hay 4 conclusiones a las que llegué por qué somos débiles. Número 1, porque nuestra debilidad nos hace depender más de Dios. Cuando usted está enfermo, usted ora y busca a su sanador. Cuando usted está en una necesidad económica, usted ora y usted busca a su proveedor. Nuestra debilidad nos hace depender más de Dios. Nos hace reconocer que no somos los autosuficientes que pensábamos, sino que nos hace reconocer que necesitamos a nuestro Dios en todas las áreas de nuestra vida. Número 2, las debilidades evitan que nosotros caigamos en orgullo. Porque el ser humano tiende a, cuando está bien, a creer que él es superior a los demás, de pronto a empezar a mirar a las personas por encima del hombro, a pensar es que mi trabajo, a sentirse orgulloso. Pero las debilidades hacen que nosotros no seamos orgullosos, nos hacen entender que nosotros dependemos de la gracia de nuestro Dios y que somos débiles, y eso nos hace mantenernos humildes, la debilidad. Que cuando la persona diga, uy, es que usted sí, no, yo no fui, fue mi Señor. La gracia de mi Señor fue la que hizo eso. Cuando me vaya bien en el trabajo, no, yo no fui. La gracia de Dios que me ha dado favor, fue la gracia de mi Señor, fue mi Señor. La debilidad me hace no caer en orgullo. Número 3, mi debilidad también me enseña a depender de otros. Nosotros nos necesitamos. No vinimos solos a este mundo. Y siempre el ser humano será un ser de relaciones y nos necesitamos unos a otros, necesitamos la ayuda de nuestros hermanos. A veces hay momentos de debilidad cuando necesitamos que otros oren por nosotros. Llamar a alguien que esté más fortalecido y decirle, ayúdeme, estoy pasando por esta situación, ayúdeme a orar. Que cuando estamos enfermos, alguien esté orando para que yo sea sano y el Señor me fortalezca en ese momento de debilidad. Que cuando estoy pasando por escasez, yo pueda llamar a algún hermano y decirle, hermano, ayúdeme a orar. Y de pronto Dios le coloca en el corazón de algún hermano bendecirme, darme una ofrenda. La debilidad me enseña que yo también dependo de otros y que la iglesia es una gran bendición para nosotros, que la iglesia es un lugar donde nosotros encontramos sustento, donde encontramos apoyo, donde Dios nos ha puesto ahí en una familia de fe para sustentarnos en medio de todas las situaciones difíciles. Así que mis hermanos, estemos orando los unos por los otros, atentos los unos a las peticiones de los otros, en lo que nosotros podamos ayudarles. Ustedes saben que estamos disponibles siempre para ustedes, para orar, para ir, para lo que haya que hacer, porque somos un cuerpo, somos hermanos y estamos ahí fortalecidos con nuestro Padre Celestial. Y número 4, aprendí que la debilidad me hace un mejor ministro del Evangelio. La debilidad me hace una mejor ministra del Evangelio, porque reconozco que no soy yo, sino que es Él en mí, y que a pesar de todas mis debilidades, mis dificultades, Dios me usa y Dios obra a través de mi vida. Pues Dios también puede usar a mis hermanos y les da ánimo, valor para seguir adelante, sabiendo que en medio de nuestra humanidad, de nuestra debilidad, el Señor nos saca en victoria y nos da todo lo que nosotros necesitamos. Porque sabe usted que entre más sencillos somos más ungidos,
Nosotros debemos aprender a ser sencillos, a llevar la palabra de Dios con sencillez a otras personas para que ellos la puedan recibir. Y entre más claridad y más sencillez haya en el mensaje, más unción, porque la persona puede recibir más y más de nuestro Dios. Mis amados hermanos, eso era lo que les quería hablar esta tarde, lo que quería enseñar acerca de la oración. Yo los invito para que estemos allí, firmes, arraigados. Miremos lo que nos dice 2 Corintios, este versículo que nos quede allí en nuestro corazón. 2 Corintios 7:1. Segunda de Corintios 7:1, y dice la palabra de Dios: así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor al Señor. ¿Qué es lo que nosotros debemos hacer? Estar haciendo en este tiempo, limpiándonos y perfeccionándonos cada día más en la santidad de nuestro Dios. Así que, mis amados hermanos, los bendigo. El llamado es para que estemos orando por nuestro país, para que Dios le dé sabiduría a los gobernantes, para que ellos puedan gobernar con sabiduría en este tiempo de dificultad, a los médicos, que Dios les dé sabiduría para combatir este virus, para que no mueran tantas personas y mucho menos sin Cristo, para que no vayan una eternidad sin Él, para que en estos tiempos las familias puedan estar más unidas, para que en este tiempo de dificultad los hogares no sean destruidos por las situaciones difíciles. Este es un tiempo, mis hermanos, para humillar nuestro rostro delante de Dios y pedir que nuestro Dios intervenga con poder a través de su santa iglesia en esta tierra, para que su Santo Espíritu obre a nuestro favor, para que estemos allí conectaditos, siempre edificados en fe en nuestro Dios. Los bendigo y nos vemos en una próxima oportunidad y en otra enseñanza. Bendiciones.